Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo videoanálisis. Hoy tenemos Yoko Tomoe-nage, dedicado a mis alumnos Adai y Samuel, cada uno sabe por qué. Y bromas internas aparte, vamos a ver el Yoko Tomoe-nage que en los últimos años ha suplantado la ventana competitiva al clásico Tomoe-nage, por ser un ataque, es una variación un poco más moderna y como el propio nombre sugiere, el movimiento de derribo es hacia los lados más que hacia adelante y hacia atrás. Con lo cual, gracias a esto, se ha convertido en una opción más competitiva. ¿Por qué las mejoras al clásico Tomoe-nage? Porque es menos predecible, porque no hace falta que el oponente venga hacia nosotros, que muchas veces ya en las esferas competitivas no encontramos eso, porque sabemos que si empujamos demasiado al oponente estamos muy expuestos a una contra y favorecen los agarres y los desplazamientos hacia izquierda y hacia derecha o en el sentido de las agujas del reloj o al contrario. Por lo tanto, como digo, el Yoko Tomoe-nage ha sustituido al Tomoe-nage en el aspecto competitivo, no siendo el Tomoe-nage evidentemente una técnica que tengamos que despreciar, pero sí que es más difícil de colar a alguien que sepa luchar. ¿Desde dónde podemos sacar el Yoko Tomoe-nage? ¿Qué agarres normalmente vamos a usar? Pues como estamos viendo en pantalla, normalmente usaremos el Kumikata básico, es decir, el agarre a solapa y a codo, o a las dos mangas, suelen ser los agarres. Como siempre hay genios y genias que sacan el Yoko Tomoe-nage desde cualquier lado, pero esos dos agarres, esas dos configuraciones suelen ser las más comunes como estamos viendo. Al principio lo hemos visto de manera clásica para que supieran de qué derribo estábamos hablando, los que no sepan el Yoko Tomoe-nage cuál es, y ahora lo estamos viendo en la vertiente competitiva, ¿sí? Vemos distintas variaciones, evidentemente no hay un solo Yoko Tomoe-nage, sino distintas variaciones con un pie, con los dos, hacia el pie adelantado. Lo iremos desgranando poquito a poco mientras vemos estas imágenes de Yoko Tomoe-nage en competición. Empezamos por la primera fase del Yoko Tomoe-nage para empezar a entenderlo, y es evidentemente el Kuzushi, ¿vale? El Kuzushi, a diferencia del Tomoe-nage, rompemos el balance del contrario hacia adelante. En el Yoko Tomoe-nage lo rompemos de forma lateral, de tal forma que el centro de gravedad del oponente se moverá lateralmente. Al ser un derribo lateral necesitamos, por tanto, que el oponente se desplace a izquierda y a derecha o en movimientos circulares, y si no lo está haciendo de forma voluntaria, deberemos de forzarlo, ¿no? Con la propia fuerza de nuestros agarres y de nuestro cuerpo. Debido a esto es un poco más difícil de anticipar, ¿vale? Porque su Kuzushi recuerda más a un Kuzushi clásico de un Uchimata, de un Taiotoshi, de un Haraigoshi, etc., ¿vale? Por eso es un poquito más efectivo que el Yoko Tomoe-nage, no lo vemos venir desde tan lejos, por así decirlo. Después pasamos al Sukuri, ¿no? A intentar encajar dentro de ese derribo. Cuando rotamos hacia detrás, fíjense, ¿vale? Aquí vemos una variación, por ejemplo, con las dos piernas, ¿vale? Pero normalmente rotamos de lado, hacia uno de los pies del oponente. Normalmente el que está más cercano a nosotros, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Se puede variar este pequeño detalle. La cabeza del que está de Tori debería de aterrizar de forma aproximadamente en paralelo a ese pie adelantado que estamos atacando, o en el caso de ser el pie trazado, aunque no siempre es necesario, ¿vale? Porque ya que este derribo puede ser realizado desde distintos ángulos, pero estamos hablando de la generalidad del Yoko Tomoe-nage. Y como cualquier derribo, este debe de ser adaptado, ¿no? A tu peso, a tu altura, a la situación del combate, ¿sí? Es decir, como digo, estamos hablando de las generalidades, del Yoko Tomoe-nage. La postura de la espalda, del cuello y del pie es exactamente igual que en Tomoe-nage clásico, ¿vale? El cuello encogido, sacando papada, la espalda haciendo una curvatura, ¿vale? Para favorecer el efecto del lanzamiento, y la pierna ligeramente doblada para después, al extenderla, tener ese efecto de torsión que impulse la cadera del oponente hacia arriba y lo derribemos, ¿vale? Y bueno, para finalizar tendremos como siempre el kake, ¿no? La finalización de ese derribo. Lo más importante es el movimiento de los brazos, ¿sí? Tenemos que hacer, como ya vimos en otros derribos y como hemos visto en clase, un movimiento gran circular con nuestros brazos, con nuestros agarres, como si imagináramos esa gran camión sin dirección, con dirección resistida, que diríamos antiguamente, ¿vale? Un gran volante, un gran volantazo, favoreciendo la direccionalidad del derribo, que es lateral, ¿no? Es decir, deberemos de girar nuestros brazos de forma lateral, favoreciendo ese derribo y evitando que el oponente ponga base con sus brazos y evite el ippon o evite el derribo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahora
algunos pros y algunos contras del Yoko Tomoe-nage antes de analizar. Bueno, vamos primero a analizar este, que ya que vemos que está a cámara lenta, y después vamos con los pros y los contras. De aquí, ¿vale? Vemos una combinación y como vemos tienen los agarres, a ver si lo puedo ver. Bueno, desde este ángulo no podemos ver bien los agarres, pero bueno. Vemos un primer ataque que falla o que no tiene éxito y pasamos. Ven cómo la cabeza va a bajar hacia el pie frontal del que hablábamos antes y va a generar este desequilibrio hacia abajo del oponente, va a generar esa fuerza en uke, de tal forma que después con los movimientos de los brazos, Tori, que aunque te estoy dibujando en azul sigue siendo la fuerza de Tori, va a realizar ese movimiento de volante con las piernas del que estábamos hablando. Y esa caída de manera lateral. Vemos ese ippon. Como ven, es un derribo complejo, no es un derribo evidentemente básico, pero que cuando se hace bien tiene muchísimos pros y muy pocas contras, ¿vale? Vamos a hablar rápidamente de las contras, no se van a ver en el vídeo. Las contras son dos. Una creo que es bastante evidente y es que no se puede usar con el gi, aunque teóricamente sí podemos llegar a realizar Tomoe-nage y Yoko Tomoe-nage sin gi, sin la chaqueta. La práctica es muy difícil, ¿vale? Como siempre decimos, imposible no hay nada y siempre va a haber algún prodigio o alguna prodigio que de repente nos saque un Yoko Tomoe-nage, un Tomoe-nage sin chaqueta, pero es muy difícil porque ven cómo necesitamos esos agarres para voltear al oponente, ¿vale? Con lo cual esa es la primera desventaja que tiene. Y la segunda desventaja creo que también es bastante evidente y es que si no nos sale el Tomoe-nage, nos quedamos en una posición muy mala con respecto a nuestro oponente, ¿vale? Nos puede hacer inmovilizaciones, nos puede pasar la guardia muy fácilmente, casi que se la hemos regalado. Así que hay que tener muy claro el Yoko Tomoe-nage antes de realizarlo, sobre todo en competición, ¿vale? En el tatami, en el gimnasio, pues no pasa nada. Le regalamos la posición al compañero o compañera y seguimos entrenando. Pero en competición hay que tener en cuenta que, bueno, podemos perder la competición simplemente por haber intentado ser proactivos en la lucha, ¿vale? Entonces esos serían los dos puntos más negativos del Yoko Tomoe-nage. Los puntos positivos es una buena combinación para transicionar a Newaza, ¿vale? Tanto de hacer un amago de Yoko Tomoe-nage, por ejemplo, y hacer un Yuji Gatame, por ejemplo, o un Sankaku, o tantísimas técnicas que podemos transicionar, o como vemos, estamos viendo aquí, si no nos han pitado el ippon, en el caso del judo, pues seguir transicionando para ganar la espalda, para ganar una inmovilización, montar la guardia, etcétera, ¿no? Es decir, es una muy buena transición porque el oponente cae en una posición muy compleja y, como ven, en muchos de los ejemplos que hemos visto ahora en competición mientras yo estaba hablando, el oponente muchas veces cae de espalda, cae ofreciendo la espalda, cae ofreciendo la guardia montada. Entonces, pues bueno, es una muy buena técnica para transicionar a Newaza sin tener demasiados riesgos, ¿vale? Voy a rebobinar, que no hemos terminado la explicación. Es bastante difícil de anticipar y es bastante impredecible, ¿vale? Sería otro de los aspectos positivos. Y es que, por ejemplo, el Tomoe-nage clásico es un poco más telegrafiado, lo vemos venir un poquito más, ¿no? Porque como viene en línea recta, la pierna sube en línea recta, está casi que en nuestra línea de visión y es mucho más fácil de anticipar, ¿no? Todos los que ya llevamos un tiempito entrenando habremos intentado un Tomoe-nage y nos palmean la pierna hacia afuera y habremos visto cómo es fácil que nos controlen, ¿no? Sin embargo, por el ángulo, el Yoko Tomoe-nage se ve más difícil esa pierna porque no viene por el centro de nuestra visión y es por tanto más difícil de parar y mucho más difícil de predecir. La siguiente ventaja, en mi opinión, por encima, como estamos viendo en competición, es una técnica que sale muy bien contra oponentes que están, como estamos viendo en pantalla. Voy a rebobinar un segundito, que está coincidiendo con mis palabras. A ver, contra oponentes que están en una posición muy defensiva, clásica, por ejemplo, de la lucha canaria, el jiu-jitsu, es decir, una posición de lucha con el centro de gravedad bajo, con las piernas totalmente flexionadas
y los brazos estirados y el culo para atrás, ¿no? Es decir, esta típica posición defensiva de alguien que no quiere ser derribado. Pues el Yoko Tomoe Nage es una muy buena técnica para este tipo de luchadores que no quieren ser derribados a cualquier costa y adoptan esta postura que sin técnicas como Yoko Tomoe Nage pueden ser un verdadero quebradero de cabeza a la hora de derribar a alguien, ¿vale? Con lo cual, uno de los mayores, o en mi opinión quizás de los mayores pros en favor del Yoko Tomoe Nage es poder vencer a este tipo de luchadores que adoptan esa posición tan defensiva, ¿vale? Y bueno, con esto tendríamos los pros y los contras de Yoko Tomoe Nage. Hemos diseccionado un poquito la técnica. Vemos como, según hablo, hay tantísimos ejemplos, ¿verdad?, de esos oponentes que están totalmente vencidos, ¿no? Es decir, en esta posición totalmente defensiva, en la cual es muy difícil, ¿verdad? Todos nos hemos visto como Tori en esta situación de intentar derribar a un oponente que no quiere ser derribado, baja la posición y se hace muy difícil el acceso, ¿ven? Entonces, como vemos, Yoko Tomoe Nage es una respuesta buenísima. Y aquí vemos, agarra la manga, agarra la solapa y cómo va a levantar el pie. Vamos a ver si lo podemos ver. El pie va a la cadera. Uy, qué mal la flecha. Y después vamos a ver ese movimiento circular con los brazos favoreciendo la caída, ¿sí? Perfecto, Yoko Tomoe Nage, precioso. La verdad que la recopilación está genial. Y se ven unos Yoko Tomoe Nage. Y vemos como las transiciones a los Yoko Tomoe Nage son a guardias montadas, son a la espalda, dependiendo un poco de cómo Uke caiga y cómo Uke reaccione a ese derribo. Pero bueno, espero que con este videoanálisis haya quedado un poquito más claro lo que vendría a ser el Yoko Tomoe Nage y cómo aplicarlo nosotros en clase. Las distintas ventajas que tiene, las distintas desventajas que tiene, cómo aplicarlo. Y bueno, ahora es animarse, entender que en el gimnasio no pasa nada si no nos sale, si nos pasan la guardia y si nos controlan. Pero bueno, como cualquier técnica hay que practicarla mucho, hay que hacerla mucho hasta que empiece a salir y a ir adaptándola un poquito a nuestro cuerpo, a nuestro peso, a nuestra altura, etc. Y espero que les haya gustado. Un abrazo enorme a estos dos alumnos que hacía referencia al principio de la clase, que pues bueno, en el caso de Samuel estábamos intentando transicionar de su Tomoe Nage a un Yoko Tomoe Nage antes del parón obligado, y con Adai pues bueno, anécdotas de competición que yo creo que forjan una historia en los grupos que son siempre divertidas de tener. Lo dicho, bromas y historias personales del equipo aparte. Espero que les haya gustado mucho el vídeo, espero que hayan podido ver un poquito en profundidad esta preciosa técnica y que cuando volvamos a los tatamis se puedan animar y quieran aprender el Yoko Tomoe Nage. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.